El rascacielos de cristal se alzaba imponente sobre el distrito financiero de la ciudad, brillando bajo el sol del mediodía como una joya de acero. En el piso más alto, en una oficina minimalista con vista de 360 grados, Daniel terminaba de firmar el último documento de una fusión empresarial que cambiaría el mercado de la tecnología para siempre. A sus 32 años, Daniel no era el típico multimillonario. No usaba trajes de marca para presumir. Conducía un coche eléctrico modesto y, lo más importante, nunca había olvidado de dónde venía. Se crió entre las mesas y las cocinas de El Rincón de la Abuela, el pequeño restaurante familiar que sus padres habían fundado con el sudor de su frente hacía 40 años. Daniel dejó el bolígrafo de oro sobre el escritorio y suspiró, pero no de cansancio, sino de alivio. El trato estaba casi cerrado. Solo faltaba la firma de un inversor minoritario, un tal Esteban Ferrer, dueño de una cadena de hoteles de lujo que quería implementar la tecnología de Daniel en sus resorts. La reunión estaba programada para esa misma noche, una cena de negocios en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Lo que nadie sabía, excepto la secretaria de Daniel, era que el restaurante más exclusivo era, de hecho, el nuevo local de 5 estrellas que Daniel acababa de regalarle a sus padres para su aniversario. Daniel miró el reloj. Faltaban 4 horas para la cena. Decidió hacer algo que solía hacer para mantener los pies en la tierra: ir al restaurante antes de tiempo y ayudar. Le gustaba recordar lo que se sentía trabajar duro, servir a los demás, sudar la camiseta. Se quitó el saco, aflojó su corbata y bajó por el ascensor privado. Al llegar al restaurante, el ambiente era un caos controlado. El lugar era precioso, con manteles de lino blanco, cubiertos de plata y una iluminación tenue y elegante. Pero en la cocina, el chef gritaba órdenes y los camareros corrían de un lado a otro. ¡Daniel!, exclamó su padre, don Luis, al verlo entrar por la puerta de servicio. «Hijo, ¿qué haces aquí? Deberías estar preparándote para tu gran reunión. Eres el anfitrión, no el empleado». «Tranquilo, papá. La reunión es a las 9. Tengo tiempo». «Y veo que te falta personal», dijo Daniel, señalando una pila de platos sucios y viendo la cara de estrés de los meseros. «Ay, hijo, es un desastre. 2 camareros se enfermaron hoy y tenemos casa llena. Estamos desbordados. No se diga más. Dame un delantal». «Pero hijo, eres el CEO de una multinacional. Aquí soy tu hijo, papá. Y hoy soy mesero. Además, me sirve para relajarme». Daniel se metió en el vestuario, se quitó su camisa de $300 y se puso el uniforme estándar del restaurante: camisa blanca, pantalón negro y un delantal largo. Se miró al espejo. Ya no parecía el hombre que movía millones. Parecía un joven trabajador más. Sonrió. Le gustaba ese anonimato. A las 8:30, el restaurante estaba a reventar. Daniel se movía con agilidad entre las mesas, sirviendo vino, recogiendo platos, recomendando postres. Disfrutaba de la sencillez del trabajo, de la sonrisa de los clientes satisfechos, pero la paz se rompió cuando un deportivo rojo chillón frenó bruscamente frente a la entrada, bloqueando el paso de otros vehículos. Del auto bajó Esteban Ferrer. Daniel lo reconoció por las fotos del dossier. Esteban era un hombre de unos 45 años, bronceado artificialmente, vestido con un traje que gritaba «dinero», pero susurraba «mal gusto». Llevaba un reloj del tamaño de un plato y caminaba como si el suelo le debiera dinero. A su lado iba una mujer mucho más joven, que parecía más aburrida que impresionada. Esteban entró al restaurante empujando la puerta con fuerza, sin esperar a que el recepcionista le abriera. «Tengo una reserva, mesa para 2, y quiero la mejor vista», dijo Esteban sin saludar, chasqueando los dedos frente a la cara de la recepcionista, una chica universitaria que trabajaba medio tiempo. «Buenas noches, señor. ¿A nombre de quién?» «Ferrer.
Esteban Ferrer, y date prisa, que no tengo toda la noche. Tengo una reunión vital con un socio multimillonario y necesito que todo esté perfecto. Daniel observaba la escena desde la barra secando una copa. Sintió una punzada de desagrado, así que este era su futuro socio. Arrogante, impaciente y maleducado. Interesante. La recepcionista, nerviosa, los guió a una mesa excelente cerca del ventanal. Aquí tiene, señor Ferrer. Su mesero vendrá enseguida. Esteban se sentó y ni siquiera miró el menú. Empezó a hablar por teléfono en voz alta, molestando a las mesas vecinas. Sí, te digo que lo tengo en la bolsa. Ese tal Daniel es un genio de la tecnología, pero dicen que es joven. Seguro lo puedo manipular para que me dé mejores condiciones. Le voy a invitar una botella de vino caro y va a firmar lo que yo quiera. Estos niños nuevos ricos son fáciles. Daniel escuchó todo. Una sonrisa irónica cruzó su rostro. Fácil de manipular. Decidió que él mismo atendería a esa mesa. Quería ver de qué estaba hecho realmente este hombre antes de firmar cualquier cosa. Daniel se acercó a la mesa con la libreta en la mano. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Daniel y seré su agua. Lo interrumpió Esteban sin mirarlo, siguiendo con su llamada. Y trae la carta de vinos, pero la de verdad, no la que le dan a los turistas. Quiero ver botellas de más de $1000. Daniel tragó saliva, manteniendo la compostura. Enseguida, señor. ¿Desean algún aperitivo mientras esperan? Esteban bajó el teléfono y finalmente lo miró. Sus ojos recorrieron a Daniel de arriba a abajo con un desprecio absoluto. Vio el delantal un poco manchado por el ajetreo de la cocina, el sudor en la frente de Daniel por el trabajo duro. Lo que deseo es que te bañes antes de venir a trabajar, dijo Esteban con una mueca de asco. Hueles a cocina barata. ¿Este es el mejor restaurante de la ciudad? Porque el servicio deja mucho que desear. La mujer acompañante soltó una risita nerviosa. Esteban, no seas grosero. Cállate, Valeria. Estoy pagando por excelencia. Oye, tú, chico, tráeme una botella de Chateau Margaux y asegúrate de que esté a la temperatura correcta. Si está a 1 grado más caliente, te la tiro encima. ¿Entendiste? Daniel sintió el calor subirle a las mejillas. Podría haber dicho, soy el dueño de este edificio y el hombre que estás esperando. Podría haberlo echado a patadas, pero su padre le había enseñado que la verdadera clase se demuestra en la adversidad, y como hombre de negocios sabía que la información es poder. Esteban acababa de mostrar sus cartas. Era un abusador. Entendido, señor. Enseguida se lo traigo, dijo Daniel con voz calmada. Fue a la bodega. Su padre lo vio entrar con cara seria. «Todo bien, hijo. Ese cliente de la mesa 4 parece difícil». «Es más que difícil, papá. Es un patán. Pero no te preocupes, yo me encargo. Dame el Margaux del 2015. Esa botella cuesta $2000, hijo. ¿Seguro que la puede pagar?» «Oh, sí. Tiene dinero. Lo que no tiene es educación». Daniel regresó a la mesa y presentó la botella con la etiqueta hacia el cliente, siguiendo el protocolo perfecto. Chateau Margaux 2015, señor. ¿Desea probarlo? Esteban ni siquiera miró la etiqueta. Hizo un gesto vago con la mano. Sírvelo, y rápido, que mi invitado debería estar por llegar. Daniel descorchó la botella con maestría y sirvió un poco en la copa de Esteban. El hombre lo probó. Hizo un buche exagerado y luego escupió un poco en la servilleta. ¡Puaj!, gritó Esteban. «¡Esto está picado! ¡Sabe a vinagre! ¿Me quieres envenenar?» Daniel sabía que el vino estaba perfecto. Lo había catado él mismo la semana pasada. Era una joya. «Señor, le aseguro que la botella está en perfectas condiciones. ¿Me estás contradiciendo?» Esteban golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. «Tú eres un simple mesero. Yo bebo vinos que cuestan más que tu sueldo de 1 año. Llévate esta basura y trae otra. Y quiero hablar con el gerente. No, mejor con el dueño». La gente en el restaurante se quedó en silencio. Todos miraban la escena. Daniel respiró hondo.
Estaba siendo humillado públicamente en su propio restaurante por el hombre que quería ser su socio. La situación era tensa, pero Daniel vio una oportunidad de oro. «El dueño está ocupado en este momento, señor», dijo Daniel firmemente. «Pero yo puedo resolverle el problema. Si no le gusta el vino, se lo cambio. Pero le pido que baje la voz. Está molestando a los otros comensales». Esteban se puso rojo de ira. Se levantó de la silla, quedando cara a cara con Daniel. «¿Que baje la voz? ¿Tú me estás mandando a callar? ¿Sabes quién soy yo? Soy Esteban Ferrer. Puedo comprar este tugurio y convertirlo en un estacionamiento si me da la gana. Y tú vas a estar en la calle mañana mismo. Voy a asegurarme de que no te contraten ni para limpiar baños». En ese momento, el teléfono de Esteban sonó de nuevo. Era su asistente. Esteban contestó gritando. «¿Qué? ¿Dónde está Daniel? Son las 9:10. Lleva 10 minutos de retraso. Estoy aquí rodeado de incompetentes y el tipo no aparece. ¿Qué clase de profesional es?» Daniel miró su propio reloj de muñeca barato. Eran las 9:10. Efectivamente, llegaba tarde a su propia reunión, pero ya estaba allí. Solo faltaba el cambio de vestuario. «Señor», interrumpió Daniel mientras Esteban seguía gritando al teléfono. «Tal vez su invitado no ha llegado porque usted no ha estado prestando atención». «¿Qué dijiste?» Esteban colgó el teléfono y miró a Daniel con ojos asesinos. «¿Te estás burlando de mí?» «No, señor. Solo le digo que a veces lo que buscamos está justo enfrente de nosotros, pero la arrogancia no nos deja ver». Esteban agarró la copa de vino llena y en un impulso de furia ciega lanzó el contenido directamente a la cara de Daniel. El líquido rojo manchó la camisa blanca, el rostro y el delantal de Daniel. El restaurante entero soltó un grito de horror. Valeria, la acompañante, se tapó la boca. Daniel se quedó inmóvil. El vino goteaba por su nariz y su barbilla. Sentía el líquido pegajoso y frío, pero no se movió. No se limpió, solo miró a Esteban con una calma aterradora. «Acabas de cometer el error más caro de tu vida, Esteban», dijo Daniel en voz baja. «¿Me estás amenazando?», se rió Esteban, sacando un fajo de billetes de su bolsillo y tirándoselos a la cara a Daniel. «Toma, para la lavandería. Y ahora lárgate de mi vista, mugriento. Quiero otro mesero, uno que sepa su lugar». Daniel se agachó lentamente, pero no para recoger el dinero. Recogió el corcho de la botella que había caído al suelo. Lo puso sobre la mesa con delicadeza. «Quédese con su dinero, señor Ferrer. Lo va a necesitar». Daniel dio media vuelta y caminó hacia la cocina con la cabeza alta, ignorando el vino que manchaba su ropa. Su padre corrió hacia él, horrorizado. «¡Hijo! ¡Dios mío! Voy a llamar a la policía. Ese hombre está loco». «No, papá», dijo Daniel tomando una toalla para secarse la cara. «No llames a nadie. Él quería ver al dueño, ¿verdad? Y quería ver a Daniel, su socio. Pues va a tener a los dos». Daniel se quitó el delantal manchado con un movimiento brusco. «Voy a mi oficina a cambiarme. Prepara la mesa principal. El espectáculo apenas comienza». Daniel entró al baño privado de la oficina de gerencia, un espacio que su padre usaba para revisar cuentas, pero que él había remodelado secretamente con una ducha y un vestidor para sus visitas rápidas. Se miró en el espejo. El vino tinto goteaba de su cabello como si fuera una herida abierta. Sus ojos, normalmente amables, tenían un brillo duro, frío. Se quitó la camisa empapada y la tiró al cesto de la ropa sucia con rabia. No le importaba la camisa, le importaba la falta de respeto. Ese hombre había entrado a la casa de sus padres, al templo que ellos habían construido con 40 años de sacrificio, y lo había tratado como un basurero. Se metió bajo el agua caliente, frotándose la piel para quitarse el olor a alcohol y a humillación. Mientras el agua corría, su mente de tiburón de los negocios empezó a trabajar. Podía simplemente cancelar el trato. Podía decirle a Esteban que se fuera al diablo. Pero eso era demasiado fácil. Esteban Ferrer necesitaba una lección que le doliera donde más le importaba, en el ego
y en la cartera. Daniel cerró la llave del agua, se secó y caminó hacia el armario donde guardaba su armadura. Sacó un traje azul marino hecho a medida en Londres, una camisa blanca impecable de algodón egipcio y unos zapatos de cuero italiano que brillaban como espejos. Se vistió despacio, ajustándose los gemelos de plata. Se peinó el cabello húmedo hacia atrás, dándole un aspecto mucho más severo y maduro que el del mesero despeinado de hace 10 minutos. Se puso su reloj Patek Philippe, un regalo de sus socios asiáticos valorado en $50,000. Se miró de nuevo al espejo. El mesero había desaparecido. El CEO había regresado. «Muy bien, Esteban», murmuró. «Querías ver al jefe. Aquí está el jefe». Mientras tanto, en el comedor, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Esteban Ferrer estaba furioso. No solo porque el mesero incompetente le había arruinado el humor, sino porque Daniel, el genio tecnológico, llegaba ya 20 minutos tarde. Para un hombre como Esteban, que medía el tiempo en dólares, esto era un insulto. «Es increíble», refunfuñaba Esteban, golpeando la mesa con los dedos. «Este mocoso se cree que puede hacerme esperar. Seguro se le pegaron las sábanas o está jugando videojuegos. Esta generación no tiene disciplina». Valeria, su acompañante, se atrevió a hablar en voz baja. «Esteban tal vez tuvo un contratiempo y honestamente creo que fuiste muy duro con el chico de antes. Le tiraste el vino en la cara. Eso fue excesivo». Esteban la miró como si ella acabara de decir una estupidez monumental. «Excesivo. Fue educativo, Valeria. Esa gente necesita mano dura. Si no les enseñas quién manda, se suben a tus espaldas. Además, le di una propina generosa para la lavandería. Debería estar agradecido. Ahora cállate y revisa si mi corbata está derecha. Quiero estar impecable cuando llegue este tal Daniel. Necesito impresionarlo para luego aplastarlo en la negociación». En ese momento, don Luis, el padre de Daniel, se acercó a la mesa. Estaba pálido y visiblemente nervioso. Odiaba los conflictos, pero sentía que debía proteger su negocio. «Señor Ferrer», dijo don Luis con voz temblorosa pero digna, «vengo a ofrecerle una disculpa formal por el incidente con el vino. Sin embargo, también debo decirle que no toleramos agresiones a nuestro personal. El mesero se ha retirado muy afectado». Esteban ni siquiera lo miró. Siguió mirando la puerta de entrada, esperando a su cita. «Ah, el gerente. Ya era hora. Mire, abuelo, no me interesan sus políticas de recursos humanos. Tráigame otra botella de Margot. Y esta vez que la traiga alguien competente. Y si vuelve a molestarme con sus lloriqueos, haré que mis abogados revisen los permisos de salubridad de este lugar. Seguro encuentro alguna rata si busco bien. ¿Me entiende?». Don Luis apretó los puños a los costados. Quería echarlo, pero sabía que su hijo tenía un plan. Daniel le había pedido que confiara en él. «Como usted diga, señor. Enseguida le traigo su vino». Don Luis se retiró, tragándose su orgullo, rezando para que Daniel bajara pronto y pusiera a este patán en su lugar. Pasaron 5 minutos más. Esteban estaba a punto de levantarse e irse cuando el ambiente en el restaurante cambió. Fue algo sutil al principio. El murmullo de las conversaciones bajó de volumen. Algunas cabezas se giraron hacia la parte trasera del salón, cerca de la zona de los privados. Daniel salió de la zona administrativa. No caminaba rápido, caminaba con propósito. Su presencia llenaba la sala. El traje impecable delineaba su figura atlética y su rostro serio irradiaba autoridad. Los meseros, sus compañeros de hace un rato, se apartaban a su paso, algunos con sonrisas cómplices, otros con asombro al ver la transformación. Esteban estaba de espaldas, mirando su teléfono con rabia. «¡30 minutos! ¡Esto es inaceptable!», le gritaba a su asistente por mensaje de voz. «Me voy. Dile a Daniel que si quiere hacer negocios conmigo, tendrá que venir a mi oficina y rogarme de rodillas».
Buenas noches, señor Ferrer, dijo una voz profunda y calmada a sus espaldas. Esteban se giró bruscamente, listo para descargar su ira contra quien fuera que lo interrumpiera. Se encontró frente a un torso vestido con una tela exquisita. Levantó la vista. Vio a un hombre joven, elegante, con una mandíbula cuadrada y ojos inteligentes. Esteban tardó unos segundos en procesar la imagen. Su cerebro de depredador reconoció inmediatamente los códigos de poder. El traje a medida, el reloj Patek Philippe, la postura dominante. Este debía ser él. ¿Daniel?, preguntó Esteban, cambiando instantáneamente su expresión de furia a una sonrisa de vendedor de autos usados. Se puso de pie, abrochándose el saco para ocultar su barriga. «¡Por fin! ¡Hombre! Pensé que te había pasado algo». Esteban extendió la mano con entusiasmo, ignorando olímpicamente el hecho de que la cara de este Daniel le resultaba vagamente familiar. Para Esteban, los meseros no tenían cara, eran muebles, así que no conectó los puntos. No vio al chico del delantal sucio, vio al CEO millonario. Daniel miró la mano extendida de Esteban, no la estrechó. Mantuvo sus manos en los bolsillos del pantalón, mirando a Esteban con una frialdad absoluta. «Lamento la demora, Esteban. Tuve un incidente menor, un problema de limpieza que requirió mi atención personal», dijo Daniel, con un doble sentido que pasó completamente por encima de la cabeza de Esteban. Esteban retiró su mano, un poco incómodo, pero rió ruidosamente. «Ah, claro, entiendo. El ojo del amo engorda el ganado, ¿verdad? Yo también soy así, siempre supervisando. Siéntate, por favor, siéntate. He pedido el mejor vino de la casa para celebrar nuestra futura asociación». Daniel se sentó frente a él, con movimientos elegantes. Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos. Ella sí lo había reconocido. Había notado la misma cicatriz pequeña en la ceja izquierda, los mismos ojos color miel. Estaba pálida, mirando de Daniel a Esteban, esperando la explosión. Daniel le hizo un gesto imperceptible, llevándose un dedo a los labios por un segundo. Silencio. Valeria bajó la mirada, aterrorizada y fascinada a la vez. «Entonces», dijo Esteban, volviendo a sentarse y sirviéndose copa tras copa del nuevo vino que otro mesero había traído temblando, «hablemos de negocios. He revisado tu propuesta de software para mis hoteles. Es buena, no lo voy a negar, pero tus tarifas... Ay, Daniel, tus tarifas son un poco ingenuas. Estás pidiendo un 20% de regalías sobre la optimización de reservas. Eso es mucho para alguien que está empezando». Esteban se inclinó sobre la mesa, adoptando su tono de negociador tiburón. «Mira, chico, te voy a ser sincero. Tú tienes la tecnología, pero yo tengo el mercado. Sin mí, tu software es solo líneas de código en una pantalla oscura. Yo te estoy dando la oportunidad de entrar en las grandes ligas. Así que he redactado un nuevo preacuerdo». Esteban sacó una carpeta de cuero de su maletín y la deslizó sobre la mesa. «Te ofrezco un 5% y la exclusividad total por 10 años. Es una oferta generosa. Tómala. Firmamos ahora, y esta cena corre por mi cuenta». Daniel ni siquiera abrió la carpeta. Mantuvo su mirada fija en los ojos de Esteban. «¿Un 5%?» repitió Daniel. «Eso suena más a un insulto que a una oferta, Esteban. Casi tan insultante como tirarle una copa de vino a un trabajador porque no te gustó la temperatura». La sonrisa de Esteban vaciló. «¿Cómo dices? Ah, ¿te enteraste de eso?» Esteban soltó una risotada nerviosa. «Vaya, los chismes vuelan en este lugar. Mira, Daniel, no te preocupes por eso. El servicio aquí es pésimo. El mesero era un insolente. Me contestó mal. Tuve que ponerlo en su lugar. Es lo que hacemos los líderes, ¿no? Exigimos excelencia. Ese chico no duraría ni un día en mis hoteles». Daniel sintió que la sangre le hervía de nuevo, pero mantuvo la voz gélida. ¿Tú crees que los líderes humillan a las personas que les sirven? Los líderes eliminan la incompetencia, sentenció Esteban, tomando un trago largo de vino.
Pero no hablemos de personal doméstico, hablemos de millones. ¿Qué dices del 5%? Vamos, no seas codicioso. Tienes mucho que aprender todavía. Yo puedo ser tu mentor. Daniel se recostó en la silla cruzando las piernas. Es curioso que menciones la palabra mentor, Esteban. Mi mentor fue mi padre, un hombre que empezó lavando platos y construyó un imperio. Él me enseñó una regla de oro. Nunca hagas negocios con alguien en quien no puedas confiar. ¿Y por qué no podrías confiar en mí?, preguntó Esteban ofendido. Mis hoteles son los más rentables de la región. Mi reputación es impecable. Tu reputación financiera, tal vez. Pero tu carácter... Daniel hizo una pausa dramática. Verás, Esteban, hace unos minutos dijiste que el mesero era un insolente y que olía mal. Y era verdad, olía a sudor barato. Ese sudor barato, dijo Daniel, inclinándose hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Era el sudor de alguien que había estado trabajando 4 horas seguidas cubriendo a sus compañeros enfermos. Era el sudor del esfuerzo honesto, algo que tú probablemente no has olido en años. Esteban frunció el ceño, confundido. ¿Por qué defiendes tanto al mesero? ¿Es tu primo o algo así? ¿El dueño de este lugar es pariente tuyo? Se podría decir que sí, respondió Daniel. De hecho, es muy cercano. Daniel se levantó lentamente de la silla. Se desabrochó el botón del saco. Esteban, mírame bien. Mírame a los ojos. Esteban lo miró molesto. Te estoy mirando. ¿Qué pasa? ¿No notas nada familiar?, preguntó Daniel. Tal vez si me quito el saco o si me tiro un poco de vino encima. La cara de Esteban pasó de la confusión a la duda y de la duda al horror absoluto en cuestión de segundos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró la cara de Daniel, la estructura ósea, la voz. Luego miró a Valeria, que asintió levemente con la cabeza, confirmando su peor temor. El recuerdo del mesero insolente se superpuso con la imagen del millonario frente a él. Eran idénticos. No, susurró Esteban poniéndose blanco como el mantel. No puede ser. Sí puede ser, dijo Daniel. Hola de nuevo, Esteban. Soy el mesero mugriento. Y también soy el dueño de este restaurante. Y por desgracia para ti, soy el hombre que tiene la tecnología que necesitas desesperadamente. Esteban se quedó mudo. La copa de vino temblaba en su mano. Había insultado, humillado y agredido al hombre del que dependía su futuro negocio. Daniel, yo no sabía. Era una broma. Estaba estresado. Empezó a balbucear Esteban, tratando de sonreír, pero parecía una mueca de dolor. Ahórrate las excusas, lo cortó Daniel. Ahora vamos a negociar de verdad. Pero te advierto, Esteban, el precio acaba de subir y no estoy hablando del 20%. El silencio que siguió a la revelación de Daniel fue más pesado que el plomo. En la mesa 4, el tiempo parecía haberse detenido. Esteban Ferrer, el hombre que 5 minutos antes gritaba y chasqueaba los dedos, ahora estaba encogido en su silla, con la boca entreabierta y una gota de sudor frío bajando por su sien perfectamente bronceada. Miraba a Daniel, buscando desesperadamente algún rastro de broma, alguna señal de que esto fuera una cámara oculta. Pero la mirada de Daniel era de piedra. Tú eres el dueño, repitió Esteban, con la voz quebrada. Y eres Daniel, mi socio. Socio potencial, corrigió Daniel, sirviéndose agua con una calma exasperante. Y viendo tu comportamiento de esta noche, la palabra potencial se está haciendo cada vez más pequeña. Esteban soltó una risa nerviosa, aguda, casi histérica. Se pasó la mano por el cabello engominado. Vaya, qué situación tan curiosa, exclamó, intentando recuperar su fachada de hombre de mundo. Daniel, por favor, tienes que entenderlo. Ha sido una semana infernal. El estrés de la fusión, los vuelos, el jet lag. A veces uno pierde los estribos. No era nada personal contra ti. Quiero decir, contra el mesero. ¿Ah, no?
Daniel alzó una ceja. Me tiraste vino en la cara, Esteban. Me llamaste mugriento. Dijiste que olía mal. ¿Cómo llamas a eso si no es personal? Esteban tragó saliva. Miró a Valeria buscando apoyo, pero ella estaba mirando su plato vacío, avergonzada de estar sentada junto a él. Fue un momento de debilidad, Daniel. Te pido una disculpa. De caballero a caballero. Esteban extendió las manos en señal de paz. Olvidemos este malentendido. Empecemos de cero. Hola, soy Esteban. Encantado de conocerte. Pago la cuenta, pago tu traje. ¡Diablos! Te compro 10 trajes. ¿Qué dices? Daniel lo observó en silencio durante un largo minuto, dejando que Esteban se cocinara en su propia ansiedad. Finalmente, Daniel suspiró y se reclinó en la silla. Dices que quieres empezar de cero. Muy bien. Vamos a ver si tu caballerosidad es real o solo una máscara barata. Daniel levantó la mano y chasqueó los dedos suavemente, imitando el gesto grosero que Esteban había hecho antes, pero con elegancia. Inmediatamente don Luis, su padre, se acercó a la mesa. El viejo hombre miraba a su hijo con orgullo, pero también con preocupación. «Sí, señor», dijo don Luis, siguiendo el juego. «Gerente, por favor, tráigame la botella de Chateau Margaux que el cliente rechazó, la que supuestamente sabía a vinagre». «Enseguida, señor». Esteban palideció. «Daniel, no es necesario. Pidamos una nueva, una más cara». «No, Esteban, esa botella estaba perfecta y la vas a beber». Don Luis trajo la botella, que aún estaba a medio terminar, y la copa manchada de Esteban. Daniel la llenó hasta el borde. El líquido rojo oscuro brilló bajo la luz de la lámpara. «Pruébala otra vez», ordenó Daniel con voz suave pero imperativa. «Y dime honestamente a qué sabe». Esteban miró la copa como si contuviera veneno. Sabía que era una prueba de sumisión. Si bebía y decía que estaba bueno, admitía que era un mentiroso y un patán. Si se negaba, insultaba al dueño de nuevo. Con mano temblorosa tomó la copa. Valeria lo miraba fijamente. Los meseros cercanos disimulaban, pero todos estaban pendientes. Esteban bebió un sorbo largo. El vino era exquisito, sedoso, con notas de frutos rojos y madera. Era, de hecho, uno de los mejores vinos que había probado. Tragó con dificultad. Está delicioso», admitió Esteban en voz baja sin mirar a Daniel. «Curioso», dijo Daniel. «Hace 10 minutos era vinagre. ¿Qué cambió? ¿El vino o tu miedo a perder el negocio?» Esteban apretó la copa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Daniel, basta. Ya me humillaste. Ya probé tu punto. ¿Podemos hablar del contrato? Mis hoteles necesitan tu software. Tengo inversores respirándome en la nuca». Daniel sonrió. Ahí estaba, la desesperación. «Hablemos de tus hoteles, Esteban». Daniel sacó su propio teléfono y abrió un archivo. «Hice mi tarea antes de venir. Tus hoteles, la cadena Ferrer Luxury, reportaron ganancias récord el año pasado, pero...» Daniel deslizó el dedo por la pantalla. «Aquí veo algo interesante en los informes de auditoría pública. Tienes una deuda flotante de $40 millones con el Banco Central y el plazo vence en 3 meses. La cara de Esteban se descompuso. Era un secreto guardado bajo 7 llaves. ¿Cómo sabes eso? Eso es información confidencial. Nada es confidencial en la era digital, socio. Si sabes dónde buscar». Daniel se inclinó hacia adelante. «Estás desesperado, Esteban. Necesitas mi tecnología para automatizar tus servicios y reducir costos operativos un 30%. Porque si no lo haces, no podrás pagar la cuota del préstamo y el banco te quitará todo. No estás aquí para hacerme un favor o para ser mi mentor. Estás aquí porque soy tu tabla de salvación». Valeria soltó un pequeño grito ahogado. «Esteban, ¿es verdad? Me dijiste que íbamos a comprar una casa en la Riviera. Me dijiste que eras intocable». «Cállate, Valeria. Son cosas de negocios que no entiendes», le gritó Esteban, perdiendo la compostura de nuevo. Luego se volvió hacia Daniel, sudando profusamente.
Mira, Daniel, tienes razón. Estoy en un aprieto, pero eso es bueno para ti. Significa que estoy motivado. Significa que voy a impulsar tu tecnología como nadie. Me ofreciste un 5%, recordó Daniel. Un 5% a la persona que tiene el poder de salvarte o hundirte. Eso no es motivación, eso es un insulto a mi inteligencia. Esteban se aflojó la corbata. Sentía que el aire acondicionado había dejado de funcionar. Está bien. Olvida el 5%. Hablemos del 20% que querías. Te lo doy. Trato hecho. ¿Dónde firmo? Daniel negó con la cabeza lentamente. El precio ha subido, Esteban. Te lo dije. ¿Cuánto? Preguntó Esteban desesperado. ¿25%? ¿30%? Eso es una locura, pero podría considerarlo. No quiero porcentaje, dijo Daniel. Esteban parpadeó confundido. ¿Qué? ¿No quieres regalías? Entonces, ¿qué quieres? ¿Una suma fija? ¿1 millón? ¿2? Daniel tomó su copa de agua y bebió tranquilamente. Disfrutaba cada segundo. Quiero equidad. Quiero acciones. ¿Acciones? Esteban se rió nerviosamente. ¿De la cadena hotelera? Bueno, supongo que puedo darte un paquete de acciones preferentes. No, cortó Daniel. Quiero el control. Quiero el 51% de las acciones de Ferrer Luxury. El silencio volvió a caer sobre la mesa, esta vez definitivo. Esteban miró a Daniel como si le hubieran salido dos cabezas. ¿El 51%? Susurró Esteban. ¿Estás loco? Eso significa que tú serías el dueño. Yo sería tu empleado. Técnicamente serías mi socio minoritario, corrigió Daniel. Pero sí, yo tomaría las decisiones. Yo decidiría la cultura de la empresa y lo primero que haría sería implementar un curso obligatorio de trato humano y humildad para los altos ejecutivos. Empezando por ti. Esteban se puso rojo, de un tono violento que presagiaba una explosión. Se levantó de la silla de un salto, tirando la servilleta al suelo. «¡Esto es un robo!», gritó, atrayendo las miradas de todo el restaurante de nuevo. «¡Eres un pirata! Te aprovechas de mi situación para robarme mi empresa. ¡Jamás! Prefiero que el banco me la quite antes que dársela a un mesero advenedizo». «Siéntate, Esteban», dijo Daniel sin inmutarse. «Estás haciendo el ridículo otra vez». «No me siento. Me voy. Y voy a destruir tu reputación, Daniel. Voy a decirle a todos que eres un extorsionador, que atraes inversores a tu restaurante trampa para chantajearlos. Nadie querrá hacer negocios contigo». Daniel ni siquiera parpadeó ante la amenaza. «Adelante, vete. Pero antes de que cruces esa puerta, recuerda una cosa. El banco ejecutará la deuda en 90 días. Mi oferta de compra expira en cuanto salgas por esa puerta. Si te vas, estás muerto financieramente. Si te quedas, tal vez, solo tal vez, puedas salvar tu mansión y tu coche deportivo». Esteban se quedó congelado a medio camino de la salida. Su respiración era agitada. Miró la puerta. Luego miró a Daniel. La realidad de su situación lo golpeó como un tren. No tenía a dónde ir. Nadie más tenía la tecnología lista para implementar tan rápido. Estaba acorralado. Lentamente, dolorosamente, Esteban volvió a la mesa. Se sentó, derrotado, encogiéndose en la silla. Ya no parecía un tiburón. Parecía un pez globo desinflado. «Eres un demonio», murmuró Esteban. «Soy un hombre de negocios», respondió Daniel. «Y soy el hombre al que le tiraste vino en la cara. El karma tiene una forma curiosa de cobrar facturas, ¿no crees?» Daniel hizo una señal a su padre. «Gerente, por favor, traiga el plato principal. El señor Ferrer se va a quedar. Y traiga otra servilleta». El señor tiró la suya al suelo como un niño malcriado. La cena continuó, pero el ambiente era fúnebre para Esteban. Daniel, por el contrario, comía con apetito, charlando amablemente con Valeria, preguntándole sobre sus intereses, tratándola con el respeto que Esteban nunca le había mostrado. Valeria, al principio tímida, empezó a abrirse. Le contó que estudiaba diseño de interiores, que le gustaba el arte.
Esteban la miraba con odio, como si ella estuviera traicionándolo por hablar con el enemigo. «Valeria, no le cuentes tu vida, solo come», gruñó Esteban. «Déjala hablar, Esteban», dijo Daniel. «Es refrescante escuchar a alguien inteligente en esta mesa». Hacia el final de la cena, cuando llegaron los postres, Esteban intentó una última maniobra. Una maniobra sucia. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, con esa mirada conspiradora de quien cree que todos tienen un precio. «Mira, Daniel, olvidemos el 51%, eso es absurdo. Pero tengo otra propuesta, una que no aparece en los libros». «Te escucho», dijo Daniel, curioso por ver qué tan bajo podía caer. «Conozco gente en el ayuntamiento, gente de la oficina de zonificación. Sé que tu restaurante, este edificio, tiene un problema con los permisos de la salida de emergencia trasera. Es un detalle técnico, pero suficiente para clausurarte por meses». Daniel entrecerró los ojos. «¿Me estás amenazando con cerrar el restaurante de mis padres?» «No es una amenaza, es una palanca», sonrió Esteban, creyendo haber recuperado el control. «Si me das el software por el 10% y sin acciones, yo me aseguro de que ese problema de zonificación desaparezca. Si no, bueno, sería una lástima que tus padres vieran su legado con fajas de clausura mañana por la mañana. ¿No crees?» Daniel dejó su cuchara de postre sobre el plato con un sonido metálico suave. Miró a Esteban. Esta vez no había frialdad en sus ojos, había fuego. Esteban había cruzado la línea roja, había amenazado a su familia. «Esteban», dijo Daniel con una voz que hizo que Valeria se estremeciera, «acabas de cometer el segundo error más caro de tu vida. El primero fue insultarme a mí. El segundo fue amenazar a mis padres». Daniel sacó su teléfono y presionó un botón. «¿Grabaste eso?», preguntó al dispositivo. «Grabado fuerte y claro, señor», respondió una voz desde el teléfono. No era una IA, era su abogado. Esteban se puso blanco como el papel. ¿Me estabas grabando? En este estado, el intento de extorsión y tráfico de influencias es un delito grave, Esteban, y acabas de confesarlo ante un testigo legal». Daniel se levantó. Esta vez era definitivo. Se acabó la cena y se acabó el trato. «No quiero tu empresa, no quiero tu dinero, quiero verte en la cárcel». Daniel miró hacia la entrada. «Oficiales, pueden pasar». 2 oficiales de policía uniformados entraron al restaurante con paso firme, sus placas brillando bajo la luz tenue del comedor. El silencio en el salón era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de un tenedor. Los clientes, que habían sido espectadores involuntarios de la cena más dramática de la ciudad, ahora estiraban el cuello para no perderse el desenlace. Esteban Ferrer se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. Su rostro había pasado del blanco pálido al rojo furioso. «¡Esto es una trampa!», gritó, señalando a Daniel. «Este hombre me tendió una trampa. Es una grabación ilegal. No tienen ninguna prueba». Uno de los oficiales, un hombre robusto con rostro de pocos amigos, se acercó a la mesa sin dejarse impresionar por el traje caro de Esteban. «Señor Ferrer, tenemos una orden de arresto preventiva en su contra por intento de extorsión y tráfico de influencias. Además, la Fiscalía ha estado monitoreando sus llamadas desde hace semanas por un caso de corrupción urbanística. La grabación del señor Daniel solo es la cereza del pastel. Por favor, ponga las manos donde pueda verlas». Esteban miró a los policías como si fueran alienígenas. Su cerebro no podía procesar que la ley se aplicara a él. Él era Esteban Ferrer. Él cenaba con senadores. «¿Saben quién soy?», bramó Esteban, usando su frase favorita. «Soy amigo personal del alcalde. Si me tocan un pelo, mañana estarán dirigiendo el tráfico en el peor cruce de la ciudad. Llamaré a mi abogado. Llamaré al alcalde ahora mismo». El oficial sacó las esposas metálicas. «El alcalde no podrá contestarle, señor. También fue detenido hace una hora. Parece que su red de protección se cayó. Dese la vuelta. Ahora».
La mención de la caída del alcalde fue el golpe final. Las piernas de Esteban flaquearon. La arrogancia se evaporó, dejando ver al hombre cobarde que vivía debajo. Se dejó esposar sin resistencia física, pero su boca no paraba. Valeria, gimió Esteban, buscando a su acompañante con la mirada. Valeria, diles algo. Diles que soy un hombre honesto. Llama a mi padre, haz algo. Valeria se levantó lentamente de su silla. Tenía los ojos llorosos, pero no de tristeza por él, sino de vergüenza y rabia contenida. Miró a Esteban, el hombre que la había tratado como un adorno durante 2 años, el hombre que acababa de ser expuesto como un criminal. «No voy a llamar a nadie, Esteban», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «Me dijiste que eras un genio de los negocios. Resulta que solo eres un matón con dinero prestado. Me voy a casa». «¡Maldita interesada!», le gritó Esteban mientras los policías lo empujaban hacia la salida. «Sin mí no eres nada. Vete a tomar el autobús». Daniel observó la escena con los brazos cruzados, sin disfrutar del dolor ajeno, pero satisfecho de que se hiciera justicia. Cuando los policías pasaron junto a él llevando a Esteban, Daniel se acercó un paso. «Esteban», dijo Daniel. El detenido levantó la cabeza sudando, con el cabello despeinado y la corbata torcida. «Espero que en la cárcel sirvan buen vino», dijo Daniel, «porque ahí dentro la actitud lo es todo, y con la tuya te va a ir muy mal». Los policías sacaron a Esteban del restaurante, se escucharon las sirenas afuera y luego el sonido del motor alejándose. El restaurante seguía en silencio. Don Luis, el padre de Daniel, se acercó a su hijo. Estaba temblando. Para un hombre de su generación, que la policía entrara a su negocio era una deshonra, sin importar la causa. «Hijo, esto va a salir en las noticias», murmuró don Luis preocupado. «Dirán que arrestaron a un cliente en el rincón de la abuela. Van a decir que somos un lugar problemático. Los clientes se irán». Daniel puso una mano tranquilizadora en el hombro de su padre y luego se giró hacia el salón lleno de comensales que aún murmuraban atónitos. Daniel alzó la voz, proyectándola con la seguridad de un CEO, pero con la calidez del hijo del dueño. «Señoras y señores», dijo Daniel. Todos se giraron hacia él. «Les pido una sincera disculpa por la interrupción de su cena. Mi familia ha trabajado 40 años para hacer de este lugar un refugio de buena comida y, sobre todo, de respeto. Esta noche, ese respeto fue puesto a prueba por alguien que creía que el dinero le daba derecho a humillar a los demás». Daniel hizo una pausa, mirando a los meseros que estaban de pie junto a la cocina, los mismos que habían sido testigos de su humillación anterior. «En esta casa, el cliente siempre tiene la razón, siempre y cuando trate a nuestra gente con dignidad, porque el mesero que les sirve el vino merece el mismo respeto que el empresario que lo paga». Hoy, lamentablemente, tuvimos que recordarle eso a alguien de la manera difícil. Hubo un segundo de silencio y luego alguien empezó a aplaudir. Fue un hombre mayor en la mesa 6. Luego se unió una pareja joven y pronto todo el restaurante estaba aplaudiendo. No era un aplauso de espectáculo, era un aplauso de solidaridad. Don Luis se secó una lágrima discreta. Había temido el escándalo, pero su hijo acababa de convertir el desastre en una declaración de principios. «La casa invita el postre para todos por las molestias», finalizó Daniel, ganándose una ovación final. Mientras el ambiente volvía a la normalidad o a la nueva normalidad festiva, Daniel vio que Valeria seguía de pie junto a la mesa vacía, mirando su bolso, perdida. Se veía vulnerable, sola en medio de la celebración ajena. Esteban se había llevado las llaves del auto deportivo y probablemente sus tarjetas de crédito estaban vinculadas a él. Daniel se acercó a ella. «Valeria, ¿estás bien?». Ella levantó la vista y se secó rápidamente una lágrima de frustración. «Sí, bueno, no, me dejó aquí tirada. Y creo que no tengo cómo volver a casa. Mi celular se quedó sin batería y...». Ella suspiró, avergonzada.
Siento mucho todo esto, Daniel. Yo sabía que él era difícil, pero no sabía que era un criminal. Me siento tan estúpida. No te culpes por los errores de otros, dijo Daniel con amabilidad. A veces el brillo del oro nos deslumbra y no vemos el óxido que hay debajo. Gracias por no juzgarme, dijo ella intentando sonreír. Pediré un taxi en la recepción. No hace falta. Daniel hizo un gesto a uno de sus empleados de confianza. Carlos, por favor, lleva a la señorita Valeria a su casa en mi coche y asegúrate de que llegue segura hasta la puerta. Sí, señor Daniel. Valeria lo miró sorprendida. Daniel, no tienes por qué. Después de cómo te tratamos. Tú no me tiraste vino, Valeria. Tú intentaste calmarlo. Y eso cuenta. Ve a descansar. Mañana será otro día. Valeria lo miró por un momento largo, como si estuviera viendo a un tipo de hombre que creía extinto. Gracias, Daniel. De verdad. Cuando Valeria se fue, Daniel sintió que el peso de la noche empezaba a caer sobre él. Se sentó en una silla vacía de la barra, aflojándose la corbata. Su padre le sirvió un vaso de agua. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo don Luis. «Pero, ¿y ahora qué? Ese hombre era tu oportunidad de expandirte, ¿no? Dijiste que necesitabas ese contrato». Daniel bebió agua y miró al vacío, pensando. «Sí, papá. Necesitaba el contrato y técnicamente ahora estoy peor que antes. Perdí al inversor y me gané un enemigo, aunque esté en la cárcel. Bueno, Dios proveerá. Seguimos trabajando como siempre». «No, papá», dijo Daniel, y el brillo de tiburón volvió a sus ojos. «No voy a dejarlo así. Esteban tiene una deuda millonaria. Sus hoteles son buenos, el problema es él. Ahora que está arrestado, las acciones de Ferrer Luxury se van a desplomar mañana por la mañana. Van a valer centavos». Don Luis lo miró sin entender. «¿Y eso qué significa?» Daniel sonrió. «Significa que mañana no voy a buscar un socio. Mañana voy a ir al banco a comprar la deuda de Esteban. No voy a ser su socio, papá. Voy a ser el dueño de sus hoteles y voy a salvar a los empleados que trabajan para ese tirano». «¿Vas a comprar todo? ¿Tienes el dinero?» «Tengo el crédito, tengo la tecnología y ahora tengo la oportunidad perfecta. Esteban quería que yo firmara por el 5%. Mañana me voy a quedar con el 100%. Daniel sacó su teléfono y marcó el número de su directora financiera a pesar de que eran casi las 11 de la noche. «Sara, despierta. Prepara al equipo legal. Mañana a primera hora lanzamos una oferta hostil de compra por la cadena Ferrer. Sí, oíste bien. Vamos a pescar en Río Revuelto». Colgó el teléfono y miró a su padre. «Papá, prepárate. Creo que vamos a tener que enseñarles a hacer tu receta de estofado a los chefs de 5 hoteles de lujo». La noche había terminado con justicia, pero la verdadera jugada maestra de Daniel apenas estaba por comenzar. Esteban había perdido su libertad, pero Daniel estaba a punto de ganar un imperio. La mañana siguiente al arresto de Esteban Ferrer amaneció con un cielo gris y lluvioso, como si la ciudad misma estuviera de luto por la caída de uno de sus príncipes. Pero en las oficinas de Daniel, el ambiente era eléctrico. Las pantallas de televisión en la sala de juntas mostraban las noticias en bucle. «Escándalo en la alta sociedad. Magnate hotelero arrestado por corrupción y extorsión». Las imágenes de Esteban siendo sacado esposado de El Rincón de la Abuela se habían vuelto virales. Y tal como Daniel había predicho, el mercado reaccionó con pánico. A las 9:00 am, cuando abrió la bolsa de valores, las acciones de Grupo Ferrer cayeron en picada. De valer $50 por acción, pasaron a valer 10 en menos de una hora. Los inversores huían como ratas de un barco en llamas. Daniel estaba de pie frente al ventanal de su oficina con una taza de café en la mano, observando la ciudad. Detrás de él, su equipo legal y financiero trabajaba frenéticamente en laptops y teléfonos. «Señor Daniel», dijo Sara, su directora financiera, con la voz tensa por la adrenalina, «el Banco Central acaba de declarar la deuda de Ferrer como activo tóxico.
Van a ejecutar las garantías hoy mismo a las 12:00. Si lo hacen, desmembrarán la cadena de hoteles y venderán los edificios por partes para recuperar el dinero. Los empleados se quedarán en la calle. Daniel se giró. Su rostro estaba serio. No quería destruir los hoteles, quería salvarlos. Quería demostrar que se podía hacer dinero sin pisotear a la gente. No podemos permitir que el banco lo desguace, dijo Daniel. Prepara la oferta. Compraremos la deuda completa al banco por el 60% de su valor. Ellos querrán deshacerse del problema rápido y luego lanzamos la OPA, oferta pública de adquisición, por el control total de las acciones restantes. Es arriesgado, Daniel, advirtió Sara. Estás poniendo casi todo tu capital líquido en esto. Si los hoteles tienen más deudas ocultas, los hoteles son máquinas de hacer dinero mal administradas por un hombre codicioso. Con mi tecnología y una gestión humana, serán minas de oro en 6 meses. Haz la oferta, Sara. Ahora, a las 11:30 a.m., el trato con el banco estaba cerrado. Daniel era ahora el principal acreedor de Esteban Ferrer. Técnicamente, era el dueño de su destino. Pero para tomar el control operativo inmediato y evitar meses de litigios que dañarían la marca, necesitaba una cosa más: la firma de Esteban. Necesitaba que él renunciara voluntariamente a la presidencia y cediera sus derechos de voto. Daniel tomó su saco. ¿A dónde vas?, preguntó Sara. Voy a hacer una visita, respondió Daniel. Tengo una cita en la penitenciaría central. La prisión preventiva era un lugar diseñado para romper el espíritu, y Esteban Ferrer ya estaba roto. Le habían quitado su traje italiano y le habían dado un uniforme naranja que le picaba. Le habían quitado su reloj de oro y su teléfono. Había pasado la noche en una celda compartida con un ladrón de autos que roncaba como un tractor. Cuando el guardia gritó, «¡Ferrer, visita!», Esteban saltó del catre. Pensó que era su abogado, pensó que era su padre. Pensó que era su salvación. Corrió hacia la sala de visitas, arrastrando los pies con las sandalias de plástico. Se sentó frente al cristal blindado, con el corazón latiendo a 1000, pero cuando vio quién entraba por la puerta del otro lado, su esperanza se convirtió en ceniza. No era un abogado, era Daniel, impecable, tranquilo, con esa mirada de suficiencia que Esteban había aprendido a odiar. Daniel se sentó y descolgó el teléfono del interfono. Esteban hizo lo mismo, con las manos temblorosas. ¿Vienes a burlarte?, preguntó Esteban, con la voz ronca y los ojos inyectados en sangre. Había llorado. «No tengo tiempo para burlas, Esteban», dijo Daniel, y su voz sonaba metálica a través del auricular. «Vengo a hacer negocios». «¿Negocios?». Esteban soltó una risa amarga. «Estoy acabado. Mis cuentas están congeladas. Mi reputación está en la basura. Mi novia me dejó. No tengo nada que negociar contigo. Tienes el 51% de las acciones de una empresa que se hunde», corrigió Daniel. «Y tienes una deuda de 40 millones que ahora me debes a mí». Los ojos de Esteban se abrieron de par en par. «¿Qué? Compré tu deuda al banco esta mañana, Esteban. Ahora soy tu acreedor. Podría ejecutar la garantía y dejarte en la ruina total. Podría quitarte tu mansión, tus coches, hasta la casa de playa de tus padres que pusiste como aval. Podría dejarte sin un centavo para pagar abogados». Esteban empezó a respirar con dificultad. Estaba acorralado. «¿Qué quieres?», susurró, derrotado. Daniel sacó un documento de su maletín y lo pegó contra el cristal para que Esteban lo leyera. «Es un acuerdo de cesión de control. Renuncias a la presidencia. Me transfieres tus acciones a cambio de la condonación de la deuda personal. Te quedas sin la empresa, pero sales de esto sin deudas y conservas tus propiedades personales. Es una salida limpia». «¿Me estás robando mi empresa por $0?», escupió Esteban. «Te estoy salvando de la indigencia», respondió Daniel con frialdad. «Y estoy salvando a tus 300 empleados de perder su trabajo. Porque si no firmas esto en los próximos 10 minutos, dejo que el banco desguace todo. Y tú saldrás de la cárcel en 10 años para vivir debajo de un puente.
Tú decides. ¿Orgullo o supervivencia? Esteban miró el documento, miró a Daniel. Odiaba a ese hombre con cada fibra de su ser. Odiaba que un ex mesero le hubiera ganado la partida, pero amaba más su comodidad. Amaba su mansión. Era un cobarde, y los cobardes siempre eligen salvarse el pellejo. ¿Dónde firmo?, preguntó con voz apagada. Daniel sonrió levemente, no de alegría, sino de misión cumplida. El guardia te pasará los papeles. 5 minutos después, Daniel salía de la prisión con la carpeta bajo el brazo. Esteban se quedaba atrás, golpeando el cristal con frustración, gritando insultos que nadie escuchaba. Daniel no miró atrás. Su mente ya estaba en el siguiente paso. El Hotel Ferrer Plaza. Iba a entrar por la puerta grande. A las 13:00 p.m., una limusina negra se detuvo frente al hotel más lujoso de la cadena. El personal estaba en pánico. Habían visto las noticias, sabían que su jefe estaba en la cárcel, temían que el hotel cerrara. El gerente general, un hombre nervioso llamado Ricardo, estaba en el lobby tratando de calmar a los recepcionistas que lloraban. Tranquilos todos, no sabemos qué va a pasar, sigamos trabajando, decía Ricardo, aunque él mismo estaba temblando. Entonces, las puertas giratorias se movieron. Daniel entró. No llevaba escoltas, no llevaba séquito, solo llevaba su presencia y una carpeta. Caminó hacia el centro del lobby. El silencio se hizo total. Todos lo reconocieron de las noticias. Es él, murmuraban, el que metió a Esteban a la cárcel. Viene a despedirnos a todos. Daniel se paró frente al gran mostrador de recepción. Miró a Ricardo. ¿Usted es el gerente general?, preguntó. Sí, señor. Ricardo Méndez. Mucho gusto, Ricardo. Soy Daniel, el nuevo propietario mayoritario del grupo hotelero. Ricardo tragó saliva. Señor, nosotros no tenemos nada que ver con los delitos del señor Ferrer. Solo somos empleados. Por favor. Daniel levantó una mano para detenerlo. Luego se giró para mirar a todo el staff. Botones, recepcionistas, personal de limpieza que se asomaba por los pasillos. Vio el miedo en sus ojos. Era el mismo miedo que había visto en Mónica en la historia de su padre. El mismo miedo que Mónica le había contado. Nadie va a ser despedido hoy, anunció Daniel con voz clara. Un suspiro colectivo recorrió la sala. De hecho, continuó Daniel, las cosas van a cambiar, pero para bien. Se acabó el régimen de terror de Esteban Ferrer. A partir de hoy, este hotel se gestionará con 2 reglas: excelencia y respeto. Daniel señaló a una camarera de piso que estaba parada cerca de una columna, con su carrito de limpieza. Tú, ¿cómo te llamas? La mujer se sobresaltó. María, señor. María, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 12 años, señor. 12 años. Daniel asintió. ¿Y alguna vez el señor Ferrer te preguntó tu nombre? María bajó la cabeza. No, señor. Él nos prohibía mirarlo a los ojos cuando pasaba por el pasillo. Daniel sintió una punzada de rabia por el recuerdo de Esteban, pero la convirtió en acción. Eso se acabó. Ricardo, toma nota. Quiero una reunión con todos los jefes de departamento en 1 hora. Vamos a revisar los salarios. Vamos a revisar las condiciones laborales. Y María, Daniel la miró con una sonrisa cálida. Tienes un aumento del 15% a partir de este mes. Tú y todo el personal de base. María se llevó las manos a la boca llorando. Los otros empleados empezaron a aplaudir, tímidamente al principio, y luego con euforia. Daniel subió al ascensor hacia la suite presidencial, que Esteban usaba como su oficina personal. Al entrar, sintió el olor a perfume caro y a excesos. Había botellas de licor vacías, revistas de moda y un ambiente de decadencia. Se acercó al escritorio y vio una foto enmarcada. Era Esteban, dándole la mano a un político corrupto. Daniel puso la foto boca abajo, se sentó en la silla de cuero. Era cómoda, pero se sentía ajena. Sacó su teléfono y llamó a su padre. «Papá, hijo, ¿cómo te fue? ¿Estás bien?» «Estoy en la oficina de Esteban, papá, en el hotel. Es nuestro. Bendito sea Dios, hijo. ¿Y los empleados?» «Están bien.
están felices. Papá, creo que vamos a necesitar ayuda para rediseñar el menú del restaurante del hotel. La comida aquí es pretenciosa y sin alma. Necesito el toque de El Rincón de la Abuela. Don Luis rió al otro lado de la línea. Cuenta con ello, hijo. Llevaré mi estofado. Daniel colgó y se quedó mirando por la ventana. Había ganado. Había vencido al gigante. Pero algo faltaba. Había una pieza suelta en este rompecabezas. Alguien que había sido arrastrada por el huracán Esteban y que no merecía quedar en los escombros. Abrió el cajón del escritorio de Esteban, buscando llaves o documentos, y encontró algo inesperado. Era una carpeta manila etiquetada Valeria Gastos. Curioso, Daniel la abrió. No eran facturas de joyas o ropa como él esperaba. Eran recibos de matrícula universitaria, diseño de interiores, Universidad Central y cartas de rechazo de becas. Esteban no estaba pagando sus estudios. Valeria se los estaba pagando ella misma, a plazos, y Esteban guardaba los recibos probablemente para controlar sus finanzas o burlarse de sus hobbies. Había bocetos y dibujos en la carpeta. Diseños para remodelar el lobby del hotel, notas sobre cómo mejorar la iluminación para hacerla más acogedora. Eran buenos, muy buenos, tenían talento y sensibilidad. Esteban los tenía archivados en un cajón olvidado, ignorando el potencial de la mujer que tenía al lado. Daniel cerró la carpeta. Recordó a Valeria en el restaurante, avergonzada pero digna. Recordó cómo había intentado calmar a Esteban. Recordó que se había ido en su coche, sola. Daniel presionó el intercomunicador. Ricardo, necesito la dirección de la señorita Valeria, la ex acompañante del señor Ferrer. Sí, señor. Creo que la tenemos en el registro de seguridad. ¿Quiere que le enviemos sus cosas? Dejó algunas cajas aquí. No, dijo Daniel, poniéndose de pie y tomando la carpeta de bocetos. Voy a ir yo personalmente. Tengo una oferta de trabajo que hacerle. Daniel bajó al lobby. Ya no se sentía como un extraño. Se sentía como el capitán de un barco que acababa de atravesar una tormenta y ahora veía el sol. Pero la historia no podía terminar solo con negocios. Necesitaba terminar con justicia humana. Y Valeria era la última víctima que necesitaba ser rescatada. Valeria estaba sentada en el suelo de su pequeño apartamento, rodeada de cajas de cartón. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Desde la noche anterior, su vida se había desmoronado. Sin el apoyo financiero de Esteban, que en realidad era una jaula de oro, no sabía cómo pagaría la renta del mes siguiente. Estaba a punto de llamar a su madre en otro estado para pedirle volver a casa, derrotada, cuando sonó el timbre. Se sobresaltó. Sería la prensa, la policía buscando cómplices. Se acercó a la puerta con miedo y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco. Era Daniel. Abrió la puerta lentamente, sin quitar la cadena de seguridad. «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó con la voz temblorosa. «Hola, Valeria, ¿puedo pasar? Prometo no robarte mucho tiempo. Y no traje vino», bromeó él suavemente, intentando romper la tensión. Valeria dudó un segundo, pero algo en la mirada franca de Daniel le dio confianza. Quitó la cadena y abrió. «Perdona el desorden. Estoy empacando», dijo ella, apartando una caja con el pie. «¿Te vas de la ciudad?», preguntó Daniel, entrando y observando el lugar. Era modesto, pero tenía toques de buen gusto innegables, colores bien combinados, muebles restaurados a mano. «No tengo opción. Sin Esteban... Bueno, digamos que mi carrera de diseño se acabó antes de empezar. Tengo que ser realista». Daniel sostuvo la carpeta manila que había traído bajo el brazo. «Sobre tu carrera, encontré esto en el escritorio de Esteban». Valeria reconoció la carpeta de inmediato y se puso roja de vergüenza. «Oh, Dios, eso son solo garabatos». Esteban se burlaba de ellos. Decía que eran infantiles. «Por favor, dámela, la voy a tirar». Daniel no se la dio. En cambio, la abrió y sacó un boceto del lobby del hotel, rediseñado con luz natural y jardines interiores. «¿Infantiles?», dijo Daniel. «Yo diría visionarios.
Esteban quería llenar el hotel de oro y mármol negro porque no tenía gusto. Tú propusiste abrir el techo para dejar entrar luz y usar materiales locales. Eso es exactamente lo que necesita el hotel para dejar de parecer un mausoleo y empezar a parecer un hogar. Valeria lo miró, confundida. ¿Te gustan? No solo me gustan, los necesito, dijo Daniel mirándola a los ojos. Valeria, acabo de despedir a la firma de arquitectos carísima que Esteban contrató. Eran pretenciosos y no entendían la visión humana que quiero para la empresa. Necesito un director de diseño creativo, alguien que entienda que el lujo no es el precio, sino la experiencia. Valeria se quedó sin aire. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿A mí? Pero soy la exnovia del hombre que intentó estafarte. Tú eres Valeria, una mujer talentosa que intentó pagarse la universidad sola mientras aguantaba a un patán. No te juzgo por tu pasado, te contrato por tu talento. Daniel le tendió la mano. El sueldo es excelente, incluye beneficios completos y, lo más importante, libertad creativa total. Te quedas y me ayudas a reconstruir ese hotel. Valeria miró la mano de Daniel. Miró las cajas de mudanza. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de esperanza. Me quedo, dijo ella, estrechando su mano con fuerza. Me quedo. 6 meses después. La gran reinauguración del antiguo Hotel Ferrer fue el evento del año, pero ya no se llamaba así. El letrero de neón dorado había sido reemplazado por uno elegante y discreto. Gran Hotel Origen. La entrada estaba llena de prensa, pero no por escándalos, sino por la expectativa. Cuando las puertas se abrieron, los invitados quedaron maravillados. El lobby oscuro y opresivo había desaparecido. Ahora era un espacio luminoso, lleno de plantas, madera cálida y arte local. Era el diseño de Valeria hecho realidad. Daniel estaba en el centro del salón, cortando la cinta inaugural junto a su padre, don Luis y Valeria. Ella lucía radiante, profesional, una mujer transformada que ya no vivía a la sombra de nadie. Bienvenidos a Origen, dijo Daniel al micrófono. Un lugar donde volvemos a lo básico, el buen trato. Después del discurso, los invitados pasaron al comedor. El menú ya no tenía nombres en francés mal escritos ni precios exorbitantes. El plato estrella era el estofado Don Luis, una receta casera elevada a la alta cocina. Los críticos gastronómicos, que solían destrozar el hotel, estaban repitiendo plato. Don Luis caminaba entre las mesas con su uniforme de chef ejecutivo, saludando a los comensales, radiante de felicidad. ¿Está bueno el guiso?, preguntaba. «Delicioso», respondían todos. En un rincón tranquilo, Daniel brindó con Valeria. «Lo lograste», dijo él. «El hotel está lleno. Las críticas son excelentes». «Lo logramos», corrigió ella. «Gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía». El talento siempre brilla, Valeria. Solo hay que quitarle el polvo de encima. Mientras tanto, a 20 kilómetros de allí, en la penitenciaría estatal, era la hora de la cena. Esteban Ferrer estaba sentado en una mesa de metal fría, rodeado de otros reclusos. Ya no había trajes italianos. Llevaba el uniforme naranja, que ahora le quedaba grande porque había perdido peso. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una mirada vacía y amarga. En la televisión colgada en la pared del comedor pasaban las noticias de la noche. Y en otras noticias, el renacimiento del Gran Hotel Origen es un éxito rotundo bajo la dirección del joven empresario Daniel y su equipo. Las acciones se han triplicado. Esteban miró la pantalla. Vio a Daniel sonriendo. Vio a Valeria, hermosa y exitosa, la mujer a la que llamó inútil. Vio a don Luis, el abuelo al que quiso humillar, siendo ovacionado. «¡Oye, Ferrer!», le gritó un recluso sentado enfrente, un hombre enorme con tatuajes en la cara. «¿Ese no era tu hotel?». Esteban bajó la mirada a su bandeja. Había puré de papas aguado y una carne gris misteriosa. «Cállate y come», murmuró Esteban. «¿Qué dijiste?», preguntó el recluso amenazante.
Esteban se encogió en su asiento, recordando la lección que había aprendido demasiado tarde. Nada, señor. Dije que... Buen provecho. Esteban tomó su cuchara de plástico y comió en silencio, tragándose su orgullo junto con la comida insípida. Había tenido todo y lo había perdido por creerse superior a los demás. Ahora, en el fondo del pozo, entendía finalmente que el dinero puede comprar un hotel, pero no puede comprar el respeto. De vuelta en el hotel, la fiesta continuaba. Daniel salió al balcón para tomar un poco de aire fresco. La ciudad brillaba ante él. Había recuperado la inversión, había salvado cientos de empleos y había hecho justicia. Pero lo que más le satisfacía no eran los millones en el banco. Era recordar la cara de María, la camarera, cuando le dio las gracias por el aumento. Era ver a su padre orgulloso. Era ver a Valeria renacer. Daniel miró su reflejo en el vidrio. Se acomodó la corbata y sonrió. Nada mal para un mesero, se dijo a sí mismo. Se dio la vuelta y regresó a la fiesta, listo para servir, porque había aprendido que el verdadero líder es el que sirve a los demás. Fin.